7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola amigos, les doy la bienvenida. Soy Pedro Tarquis y como este programa de Areópago Protestante vamos a analizar dos temas de actualidad, acompañados de la sabia opinión de Daniel Ofkan, director de Protestante Digital. Muy bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Pedro. Y Joel Foster, director de Evangelical Focus. También bienvenido, Joel. Muchas gracias, aquí estamos. Bueno, hoy tenemos dos temas de actualidad, además de los que uno en España y otro internacional, como solemos hacer. El primero en España, y en concreto en Andalucía, es que se ha aprobado la implantación del llamado PIN parental, el sistema para que los padres puedan elegir la educación en valores de sus hijos. Nos lo explica más en detalle Daniel Ofkan. Sí, la verdad es que en Andalucía se acaba de aprobar este acuerdo entre el partido de gobierno y también Vox, que garantiza de alguna manera que se pueda avisar a los padres cuando se está impartiendo algún tipo de curso o algún tipo de clase extracurricular para que ellos estén avisados del contenido que tienen en esa clase y que además les permita a los padres el decidir si sus hijos están participando o no de este tipo de actividades. Es una medida que iba en el acuerdo de gobierno, por el que PP y Ciudadanos consiguieron también el apoyo de Vox para los presupuestos y de alguna manera se ha materializado con este acuerdo que de hecho dice en el pacto que acaban de firmar que tiene un cumplimiento inmediato el poner en marcha estas estrategias para poder llevarlo a cabo. El PIN parental es un elemento que ha tenido su polémica también. De hecho, podemos recordar que no es algo nuevo de este año, sino que ya viene del año pasado. Lo que pasa es que con la pandemia y todo eso parece que nos queda un poquito lejos. Pero si recordamos un poco, el año pasado, más o menos en estas fechas, se estaba discutiendo mucho acerca de este tema porque el gobierno de Murcia lo había aprobado la implantación del PIN parental y el gobierno central tuvo una reacción muy negativa, incluso solicitaron que este punto fuese retirado de manera inmediata de su propuesta en las leyes de educación. Al final el gobierno de Murcia se negó también a ello y bueno, todo esto vino envuelto de toda una polémica por declaraciones del gobierno, declaraciones de la oposición y también, por supuesto, opinión de todo tipo de parte de entidades, de profesores, de docentes, también de entidades evangélicas que se posicionaron en torno a este tema. En Protestante Digital hemos cubierto esta información durante el último año y sobre todo en aquel momento, en febrero o marzo del año pasado, pues fue cuando más se estuvo comentando en nuestra plataforma. Recordar que en septiembre de este año, de 2020, se formó una plataforma de 17 asociaciones para, de alguna manera, defender el PIN parental y esta plataforma une a 17 asociaciones, ya hay algunas más que se han agregado, entre las que también hay algunas entidades evangélicas que de alguna manera quieren luchar, dicen, contra el adoctrinamiento feminista y LGTBI impuesto a nuestros hijos en los colegios. Hay que decir que el problema de digamos que la polémica que se ha generado en torno a estas charlas o estas asignaturas extracurriculares, estas clases extracurriculares que se dan en institutos y colegios, tiene que ver con la impartición con conocimientos que tienen que ver con materias afectivo-sexuales, es decir, muchas veces se dan clases de sexualidad que son impartidas no por profesionales realmente, ni siquiera por docentes, sino a veces por asociaciones que tienen algún tipo de vínculo con el movimiento LGTBI y que esto les estaba abriendo puertas para poder impartir este tipo de contenidos a los alumnos en los colegios y en los institutos. Y de ahí ha salido un poco toda la polémica. Vamos a ver qué reacciones hay también ahora cuando se ha aprobado este PIN parental allí en Andalucía. También hay otras comunidades autónomas donde se estaba proponiendo hacer una medida similar y otras que lo estaban rechazando totalmente. Quizás lo primero que yo propondría para discutir es que habría que separar lo que es una idea, una propuesta, de quién la propone. Es decir, que a veces, según qué partido político propone algo, automáticamente se condena o se aprueba. Es decir, en este caso PP y Vox, en otros casos PSOE y Podemos, parece que
da igual la propuesta, lo importante es quién la propone, ¿no? O sea, que habría que ver si realmente la propuesta es válida, tiene sentido y después ya debatirla, ¿no? Pero yo creo que hoy en día parece que cuando se propone algo a un determinado partido político, ya por ser ese partido político ya o se anima, o sea, se jalea o se descalifica. Y yo creo que ahí deberíamos de separarnos un poco, ¿no? de esa posición. Sí, una de las cosas que estábamos viendo que ocurre en este aspecto es esa polarización de casi cualquier tema al ámbito político y en un sentido se entiende por cómo son propuestas que de alguna manera han sido negociadas por partidos políticos directamente, pero por otra parte está el hecho de que la propuesta en sí no tendría por qué generar una gran polémica si se presenta no desde una perspectiva partidista, sino si se entiende qué es lo que se está queriendo conseguir, ¿no? Y en este caso es que los padres puedan tener un conocimiento de cuáles son las materias o la educación que están recibiendo sus hijos, no tanto en el currículum, que es lo que ya viene aprobado y lo que ya de alguna manera viene negociado, sino que son esas cosas extra que de alguna manera a veces en los institutos se pueden llegar a impartir. Y este es un poco el debate. De todas maneras, hay que decir que los colegios y los padres, en muchísimos colegios ya tenían esta práctica de avisar a los padres siempre que había un contenido que fuera extracurricular y de incluso algunos pedir el permiso. De alguna manera, con esta normativa que se quiere aprobar en Andalucía o que se ha aprobado en Murcia, lo que se quiere es dar un poco más de refuerzo y que de alguna manera los padres que pudieran sentirse desprotegidos en un sentido puedan tener un sostenimiento legal para poder y también jurídico para poder de alguna manera defender esta protección de la enseñanza en algunos aspectos con los que no puedan estar de acuerdo y sobre todo en este ámbito que estábamos señalando del ámbito afectivo-sexual, que siempre es algo bastante delicado en este caso. Y cuando además valdría recordar que hay otros aspectos, por ejemplo, la religión, que se imparte y se imparte fuera del currículum también hoy en día, y que los padres son los que deciden si quieren que su hijo reciba educación religiosa en valores o no. Es decir, el padre que cree que su hijo no tiene por qué recibirlo, por la razón que sea, no lo recibe, y si el padre considera que sí, pues se le da permiso para ir. Es decir, que no es tampoco una cosa fuera de lo normal, ¿no? Que el padre decida qué tipo de valores reciben sus hijos y que ellos estén informados para autorizarlo. Parece como que los religiosos sí que hay que legislarlo en este aspecto, que es correcto, y en cambio otros valores de educación sexual y afectiva, que es discutible, cada cual tiene su punto de vista, pues ahí en principio debería aplicarse el mismo sistema. Parece lógico, vamos. En relación con lo que estabas diciendo ahora, Pedro, justamente tenemos unas declaraciones esta semana de la Comisión Europea, ¿no? Que se ha estado hablando de educación también. La portavoz de educación de la Comisión Europea preguntada sobre la ley de educación CELA, que no es lo mismo que el PIN parental, pero también tiene que ver con el ámbito de la política de educación. Ella, la Comisión Europea decía esto, decía, la Comisión sostiene que los padres tienen el derecho de asegurarse de que la educación que se les da a los niños corresponde a sus convicciones religiosas y a sus visiones filosóficas y educativas. Y después la Comisión hacía aquello que siempre hacen, decir, bueno, pero no nos metemos en lo que hace cada país, ¿no? Entonces era como, dejaba libre al gobierno español de estar sujeto a esta línea, pero dejaba ir esa idea de que, bueno, que los padres, lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Que es bastante sentido común, pues tienen derecho a marcar la línea educativa de sus hijos y cuando haya contenidos extracurriculares, es decir, que no son troncales, pues poder decir sí, si no. Y esto es un tema que en otros lugares de Europa ha tenido también repercusión, ¿no? En otros temas, pero que es el tema de educación de los hijos y los valores es un tema muy de actualidad en Europa también. Y otro aspecto es que, aunque esto de sentido común se aplique, esto no quita que después en las materias curriculares, si hay una mayoría, como la Ley CELA de Educación, que impone un contenido, ahí sí que ya no puedes escapar, vamos a decir, de decidir lo que se educa, sino que ya viene decidido. Y ahí se echa en falta, no digo ahora solo con el gobierno actual, sino también con gobiernos anteriores, que siempre las leyes de educación van dando bandazos y nunca se llega a un consenso, porque al final
en el Congreso los diferentes partidos nos representan a todos de alguna forma, en un aspecto u otro, y de luego en el aspecto educativo, pues hay muy diferentes sensibilidades que se debería llegar a un mínimo común, vamos a decir. Y ahora se impone una materia de educación, después se impondrá otra. En la época de Franco era el nacionalcatolicismo, en fin, que estamos siempre como que nos imponen cosas sin que realmente haya un acuerdo de que es lo esencial, que los hijos deben ser formados, ¿no? Y no el criterio del político o el gobierno de turno. Sí, quizá en favor de la educación y del sistema educativo español hay que decir que es mucho menos centralista y está más deslocalizado de lo que muchas veces de lo que a veces se entiende cuando se dan las noticias o cuando se expresan las noticias, ¿no? Y como sabemos que este programa también lo ve mucha gente que también no es de España, ¿no? Hay mucha autonomía en los colegios en cuanto a la manera de impartir las materias, de organizarlas, de desarrollar el currículum. Los docentes tienen una libertad bastante amplia en este sentido, y hay aparatos de control dentro de los colegios, es decir, los colegios tienen las asociaciones de padres y madres involucradas dentro de lo que es la dinámica habitual de los colegios, hay sindicatos, hay diferentes maneras en las que se hace que el colegio sea un lugar participativo y bastante sano para poder llevar adelante y para poder llevar adelante la educación de los niños, ¿no? Los colegios públicos. Quizá lo que, como bien decía Pedro ahora, lo que se echa de menos es que se fortalezcan estas fortalezas de por sí y que se vaya en esa línea, que esa sería una línea muy, muy interesante de fomentar la participación, de que haya una mayor implicación. Y esta medida un poco no veo que limite para nada la capacidad de los colegios para decidir, sino que lo que hace es invitar un poco a los padres a que estén más pendientes y más activos en la participación. Y realmente esta medida no haría falta si realmente estuviera suplida por otras medidas más troncales y que fueran un poco más de fondo, ¿no? Esto es un poco como una medida de choque para decir, bueno, si hay algo que me va a ofender, o no ofender, sino algo que va a ir en contra totalmente de los valores que quiero para mis hijos y que realmente no forma parte del currículum, quiero estar enterado, ¿no? Y es lamentable tener que llegar a esa situación extrema. En números podemos decir que realmente, por ejemplo, en Murcia ha habido muy pocos casos, donde yo llevo implementado el PRIM parental un año, que no ha habido muchísimos casos de problemas con esto. Y en Andalucía hasta ahora tampoco había muchísimos casos en los que fuera necesario, pero desde luego que la tendencia parece que vuelve a ser esa que decías tú, ¿no, Pedro? La de que haya una cierta imposición, ahora digamos es de parte de un gobierno o de parte de una tendencia política, y cuando pasen otros años y vengan de otro lado, pues van a querer también imponer sus maneras de pensar, sus maneras de actuar, y esto es un poco lo que a veces da pena en este país sobre el tema de la educación. Sí, quizás también animar a los padres y madres que tengan alumnos que se hagan miembros de los AMPAs, que el AMPA no es una mafia, es la Asociación de Madres y Padres, para que estén presentes, porque yo creo que a veces también ahí, por ausencia, pues se puede dejar un vacío que aprovechan personas que son más activistas y que llevan una línea en la que después tú te ves ya que se han decidido cosas con las que a lo mejor no estás de acuerdo, pero podías haberlas modificado estando ahí presente. Bueno, pues pasamos al segundo tema, que tiene que ver con Francia, libertad, igualdad y fraternidad, pero no para todos. ¿No es así, Joel? Sí, París tenemos un problema, ¿no? Podría ser el problema son los evangélicos. Sí, es un tema recurrente con Francia, y hemos tratado de este tema, aunque no con esta gravedad, en anteriores programas. Seguramente muchos lo habrán visto en Protestante Digital, Evangelical Focus. El ministro de Interior de Francia, que se llama Gérald Darmanin, en una entrevista hace unos días en la radio dijo la frase esta: los evangélicos son un problema muy importante. Y eso, claro, ha creado un revuelo muy grande porque justamente en redes sociales algunos evangélicos escribían: nos gustaría saber cuál es este problema tan importante que hay con nosotros, ¿no? Todo esto viene en un debate muy grande que hay en Francia sobre el espacio de la religión en el espacio público, justamente, ¿no?
Se está aprobando, se está comenzando a tramitar en el Senado una ley contra el separatismo islamista, que es una ley que busca fomentar lo que llaman los principios de la República, es decir, justamente estos principios que comentabas, ¿no? La libertad, la fraternidad, la igualdad, pero también busca atacar el avance de algo del islamismo radical. Se considera que hay unos 17.000 islamistas radicalizados en Francia, según fuentes del gobierno, de la policía. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué tiene que ver esto con los evangélicos? Pues nada, realmente no tiene nada que ver con los evangélicos. La cuestión es que a menudo en Francia, en los últimos años, cuando los políticos hablan de un fundamentalismo islámico, enseguida hacen una asociación con otras religiones y en este caso con los evangélicos. Una de las cosas que también ha dicho este ministro de Interior es que en esta ley ellos están dispuestos a hablar con todo el mundo como gobierno, excepto con cualquiera, y leo literalmente, no podemos hablar con nadie que no sea capaz de poner sobre papel, es decir, dejar por escrito, que la ley de la República es superior a la ley de Dios. De nuevo, ahí parecía estar hablando de los islamistas o del Islam, pero de nuevo los evangélicos pues también han protestado, es decir, cómo estamos contraponiendo por un lado la ley del país, por otro lado la ley de Dios, y diciendo que una ley es superior a la otra y hay que incluso pues firmar eso, ¿no? De alguna forma. Entonces ahí está el debate en la sociedad francesa. Hombre, visto desde fuera, pues suena como casi una curiosidad, aunque sea dolorosa, pero es un ministro del Interior, nada menos, el que lo está diciendo. Es decir, que lleva las fuerzas de control militar y de policía del país, y como tú dices, que es gratuito. O sea, imagínate que la afirmación hubiera sido, no sé, las personas de raza negra son peligrosas o un peligro para el país. Es decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué se hace esa afirmación? Y a mí me parece muy grave, o sea, porque además eso al final crea tópicos, ¿no? El que lo oye, tú reaccionas, te molesta, pero va quedando ahí puesto el estigma, ¿no? De que suena, de que sí que eres peligroso. Y después lo de la ley de Dios, vamos, las democracias modernas nacen de la Reforma Protestante, que se inicia cuando Lutero dice: mi conciencia cautiva es la palabra de Dios, antes de que el poder del imperio, ¿no? Del imperio de Carlos V en aquel momento. Entonces, claro, es la objeción de conciencia, el derecho a la libertad individual, la libertad de expresión. Entonces, todas estas cosas es que me parece un totalitarismo, ¿no? El camino hacia el que se va para evitar un peligro, que podría ser el islamismo radical, pues se cae en un laicismo radical, que es eliminar a toda creencia de la vida pública. Sí. Yo quería preguntarte sobre el tema de la polémica que hay en torno a los evangélicos en los últimos años. Bueno, en los últimos meses, que también se dijo que estaban pidiendo certificados de virginidad y cosas del estilo, porque eso también, incluso ahora en las redes, es algo que te puedes encontrar y que tengo entendido que no tiene ningún fundamento, ¿no? No, lógicamente no. Ahí también la Alianza Evangélica de Francia ha respondido. Esto fue otra ministra. O sea, es que, claro, es lo que decías tú, Pedro. No estamos hablando de un grupo de presión o un grupo de ateos o secularistas, sino es el gobierno que está haciendo algún tipo de declaraciones. Esto fue en enero, o sea, fue hace unas semanas. Se llama Marlène Schiappa, es la ministra de Ciudadanía, y dijo que un problema de los evangélicos es que pedían certificados de virginidad, que es otra cuestión que no tiene ningún fundamento y que todo el mundo que conozca un poco de protestantismo sabe que esto no sucede ni en Francia, ni en España, ni en otros sitios de Europa. Entonces, realmente da la sensación que haya un tipo de campaña de desprestigio y coincide, por otro lado, con la posición de los evangélicos franceses. Cuando esta ley contra el separatismo se planteó en noviembre, si no me equivoco, de 2020, el año pasado, venía en un contexto de que habían sucedido varios atentados, ¿os acordáis? En Niza, pero también el atentado del profesor de secundaria Samuel Paty, que había enseñado las caricaturas de Mahoma y que a los días lo degollaron en la calle, ¿no? Entonces todo esto generó unas protestas muy fuertes, una voluntad muy buena de la población de querer mantener las libertades ante el radicalismo. Eso lleva a que Macron, el presidente de Francia, presente esta ley, dice que va a ser muy contundente,
los evangélicos, cuando leen el primer borrador y tienen primeras conversaciones con el gobierno, les parece bien, creen que hay que ir con cuidado con la libertad religiosa, pero que están fundamentalmente de acuerdo, que cada persona pueda expresar su opinión sin que te maten por ello, ¿no? Pero conforme han ido pasando las semanas y el debate se ha ido calentando y se oye a ministros y a parlamentarios incluir a otras confesiones religiosas como si todas fueran un problema para el país y se convierte la laicidad, que es este concepto de separación, ¿no?, entre Iglesia y Estado, que es muy francés, es muy de la Ilustración, de la Revolución Francesa incluso, pero se convierte esto en un laicismo más agresivo. Es cuando los evangélicos y católicos también están empezando a decir, oye, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Estamos hablando de radicalismo y violencia y de controlar eso? ¿O estamos hablando de echar a la fe de las personas del espacio público? Entonces, volvemos a tener un debate que resurge constantemente en Francia y que es bueno seguirlo porque, de nuevo, lo que pasa en Francia pues también tiene repercusiones en España y en otros sitios en la forma de pensar. Solo un dato interesante, Macron, según las encuestas, cuando ganó las elecciones, el grupo social que más le apoyó en porcentajes, según encuestas posteriores, eran los protestantes, protestantes históricos y evangélicos independientes. Y entonces había un apoyo grande de parte de las iglesias porque se consideraba que él tenía una laicidad calmada, una laïcité calmée, decían, ¿no? Que Macron era alguien que respetaba mucho pues, el espacio público de las religiones. Y también en ese sentido parece que ha habido un giro y que es una batalla que se está librando ahora bastante fuerte y que tiene repercusión internacional también, porque Francia pues, se ha enemistado o ha tenido problemas con Turquía, con otros países de mayoría musulmana, justamente por esta ley también. Puede ser que también bueno, está la estrategia, hay mucha estrategia política, entiendo, en todo este tipo de discursos, porque vincular, por una parte, la vinculación de las religiones que no sean el catolicismo como religiones extremas. Entonces, si metes ahí al Islam junto con los evangélicos, no estás criminalizando solo al Islam. Esto entiendo que a un político hoy en día le puede interesar cuando hay, sobre todo en poblaciones tan grandes, pero por otra parte, no sé si para defender o para defenderse de este tipo de ataques es posible que haya algún tipo de coalición musulmana evangélica en Francia o de las religiones en general que puedan hacer algo. Porque también, por otra parte, está el problema del Islam radical, es decir, el Islam radical es una realidad. Entonces, no sé si esto es posible o hay alguna vía de que en el futuro se pueda llegar a algo así, no sé cómo lo veis. Yo no he oído que por parte de los evangélicos franceses, hasta donde yo sé, que haya este interés de aliarse con entidades musulmanas, pero sería una buena salida, es decir, es la cobeligerancia, es decir, esto se trata de algo más importante, o sea, las libertades básicas, ¿no? Y podemos luchar por eso, aunque no estemos de acuerdo en muchas otras cosas. También el Islam en Francia, pues hay una división grande, ¿no?, entre estas tendencias salafistas e integristas que están presentes en algunas mezquitas y todo un Islam más europeo, más francés, más liberal teológicamente también, es decir, menos fundamentado en el Corán y que por tanto pues se ajusta o pasa más desapercibido, ¿no?, en la sociedad. Pero la Alianza Evangélica Francesa, unas cosas que comentaban estos días en redes sociales, leo aquí un tuit del responsable de comunicación, decía: comparar cristiandad con islamismo radical no tiene sentido porque la cristiandad es de donde ha heredado Francia este país, mientras que el islamismo radical quiere sustituir lo que hay en este país, ¿no? Un poco lo que decías tú, Pedro, al principio. El cristianismo ha formado los valores, junto con otros movimientos, pero fuertemente protestantismo también, de lo que es Francia ahora. En cambio, el islamismo radical es algo que pretende cambiar esos valores y por eso se quiere crear esta ley, ¿no? Entonces, igualar una cosa con la otra es difícil y colaborar es posible, pero claro, se viene de lugares diferentes, ¿no? Y bueno, me viene a la cabeza, es una broma, que no se ofenda a ningún francés, pero que la República y la laicidad surgieron cortando cabezas y que parece que esa actitud se repite, ¿no?, de cortar la cabeza de todo aquel que parezca que pueda ser un disidente. Yo creo de todas formas que hay dos peligros grandes. Uno, que cuando uno ataca la libertad religiosa de forma general, no
radicalismos violentos, acaba terminando con otras libertades, es decir, que eso es el principio. Y después que una vez que se impone esa intolerancia o esa censura a la libertad religiosa, el totalitarismo acaba reaccionando, llevando también a posturas como demagogia, sea de derecha, de izquierda y violentas también, o sea, porque al final se está oprimiendo, ¿no? Un pueblo pasó en la Europa del Este, ¿no? Que era un gobierno ateo, se prohibía la religión y al final se creó una situación ahí dantesca, ¿no? Entonces yo creo que al final el ser humano necesita creer porque hemos sido creados para creer y tenemos derecho a creer y elegir en qué creemos. Entonces que eso ningún gobierno puede eliminarlo, puede legislar que no se imponga, que no se ataque, que no se impida la libertad de otros, pero no la tuya. Y la verdad es que sorprende de Francia, ¿no? Que esté, además está siempre en esas situaciones, ¿no? Es como un déjà vu, ¿no? Nunca mejor dicho el término. Sí, sí, sí. Me pregunto también si a nivel europeo, si esto que ha pasado en Francia puede acabar pasando también en otros países, o si es un discurso muy, muy típico del gobierno francés, ¿no? De esta laicidad francesa que es algo bastante peculiar de Francia y que no está tan visible en otros lugares. No sé cómo lo ves, Joel. Pues una buena pregunta. Francia sí que es peculiar en eso y siempre ha defendido muchísimo la separación de la Iglesia y el Estado por la historia que tiene, que conocemos, ¿no? Creo que en otros países más reformados de lo que sería Francia, hablamos de Holanda, Alemania, los países del norte, Escandinavia, Reino Unido, tienen más integrado que la fe es parte del espacio público. Sin embargo, hay más otras ideas o movimientos que chocan con las religiones, especialmente ahora en este momento, ¿no? Lo que se habla mucho es el movimiento LGBT, cómo muchas ideas de este movimiento se convierten en ley y cómo después ya no es una cuestión de si estamos a favor o no de las religiones en el espacio público, sino estamos a favor o no de ideas concretas que esas religiones tienen y si se permiten que se sigan expresando o no, ¿no? Creo que ahí hay diferentes formas de lucha, pero sí que, como decías, Pedro, hay apologetas cristianos y gente que trabaja también en política y tal, dicen muchas veces que la libertad religiosa es como el algodón, ¿no? A la hora de limpiar, que la prueba de algodón de los derechos humanos en general, ¿no? Y si atacamos la libertad religiosa, hay otros derechos que empiezan a caer, como la de expresión, como la de reunión o de worship, no me sale ahora en castellano, la de alabar juntos, ¿no? De reunirse, de culto, exactamente. Y la de conciencia, y después podemos hablar de educación. Entonces, hay una serie es una cadena, ¿no? Que tenemos que ir con mucho cuidado de no atacar a un pilar fundamental de los derechos humanos. Bueno, hemos visto que piensa en inglés, o sea que Evangelical Focus te tiene ya totalmente atrapado. Me tiene, sí, cogido el cerebro. Te tiene thinking. Bueno, pues nada, seguiremos la actualidad y bueno, y oramos por nuestros hermanos también allí y por todos los ciudadanos, ¿no? Que cada cual pueda elegir su forma de creer o de no creer, pero que siempre que sea respetando al prójimo, al que está cerca. Pues terminamos entonces este programa esta semana. Le damos las gracias a todos ustedes por habernos seguido hasta aquí, también a Daniel Ofkan y a Joel Foster. Y se despide de ustedes, Pero Tarkis, que Dios les bendiga. Si creen en Dios y si no, que la fuerza les acompañe. Hasta la semana que viene.